contar. Eduardo Merlo cuenta historia, arqueología, cultura, tradición y más. Escucha con atención lo que Eduardo Merlo cuenta. Iniciamos la travesía. Tengan ustedes pues al ritmo, al sonido de estas guitarras tan nuestras, tan mexicanas. Bueno, la guitarra no es mexicana, pero en México tomó carta de naturalización porque claro que la trajeron los españoles, pero aquí de inmediato lauderos, así se les dice a los que construyen instrumentos musicales de madera, como de cuerdas, como el arpa, el violín, la jarana, el tresillo, pues las guitarras de diferentes, son lauderos. Y de inmediato hubo excelentes lauderos. Por ejemplo, los maravillosos artistas, más que artesanos de Michoacán, empezaron a hacer guitarras y hasta la fecha, pues son famosas las guitarras de Paracho, Michoacán, allí donde bailan los viejitos. Es decir, la danza de los viejitos bailan como pueden, pero en la danza jóvenes se visten de viejitos. Bueno, pues ahí en Paracho hacen guitarras que son famosas, pero en muchos lados hay talleres de laudería que son extraordinarios. Bueno, pues con ese ritmo, primero que nada le digo que le ofrezco una disculpa muy fuerte, porque hace 8 días hubo un malentendido y no pasó nuestro programa. Lo habíamos dejado grabado, pero yo tuve no me acordé, pues se me fue el avión y no le avisé a la coordinadora y entonces pues no estuvo a tiempo el programa grabado y pues pasaron otro programa distinto y usted se ha de ver dado cuenta y ha de haber pensado, ya los corrieron a patadas o algo por el estilo. No, afortunadamente tenemos la benevolencia, el buen trato de 5 Radio y aquí estamos. Es que yo me fui a la Feria Internacional de Guadalajara, hace 8 días estaba ahí en Guadalajara y bueno, pues dejamos grabado el programa, por alguna razón no lo pasaron y le ofrezco disculpas a 5 Radio, a usted, primeramente a usted, porque es quien hace fuerte este programa y a esta estación, y luego pues a mis amigos de 5 Radio. Y sin más, pues le seguimos para que no diga usted, se la debemos. Así que, una vez dadas las disculpas, primero un comentario que bueno, a mí en lo particular me da mucho gusto, me agrada, porque fíjense que ha cumplido 100 años uno de mis artistas favoritos. Ya nadie se acuerda, de hace muchos años ya nadie se acuerda de él, siempre lo confunden con su hijo, y para nada. Ha cumplido 100 años el actor Kirk Douglas. Kirk Douglas, pues los que no nos cosemos el primer hervor sabemos perfectamente quién es. Los chavos ya no. Los chavos ya no saben quién es Kirk Douglas, uno de los artistas más famosos de la época dorada de Hollywood, de los años 50, 60. Participó en cantidad de películas, era el héroe. Cuando estaba yo diciendo el otro día sobre la llegada de Fidel Castro a La Habana, que yo estaba metido en el cine Variedades de la Ciudad de México en la noche del 31 de diciembre, tempranito, porque tenía yo que regresar a los festejos de Año Nuevo en mi casa, estábamos viendo la película Los Vikingos, y el actor principal, los actores principales eran Kirk Douglas y Tony Curtis. Ellos eran los meros. Vivian Leigh, que era esposa de Tony Curtis, que era una muchacha muy guapa, muy guapa, y otros más. El mero de los vikingos era Kirk Douglas. Entonces, bueno, y así les podía yo platicar de muchísimas películas de él, la mayoría de aventuras, pero también de comedia y
películas serias, ya de modernas, o sea, en el ambiente moderno, con Kirk Douglas. Así que un abrazo para Kirk Douglas. Bueno, no lo va a recibir porque está muy lejos, pero se lo mando con un cordial recuerdo porque era uno de mis héroes peliculescos favoritos, Kirk Douglas. Búsquelo usted por ahí. No lo confunda con Michael Douglas, porque su hijo, Michael, que también ya tiene sus añejos, si su papá cumplió 100 años, pues él debe de andar por los 70 por lo menos, o por ahí. Así que 100 años de Kirk Douglas. Felicidades, Kirk. Y esto ya es, pues me da gusto que la gente se haya llenado del ambiente de Navidad. De pronto algunos alcaldes se emocionan mucho y mandan iluminar sus pueblos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Mandan iluminar sus pueblos y sus ciudades. Ya están iluminados. Atlisco, que echó la casa por la ventana, y iluminaron, creo que hasta debajo de las coladeras, de las tarjeas, está iluminado. Pero bueno, un saludo para los atlicenses, como decía Héctor Azar, los atlicenses, un saludo muy cordial. Y también para Tecamachalco, que la iluminaron. Esa sí no la he visto, pero me imagino que debe haber quedado bien. Tecamachalco iluminado. Así que pues qué bueno. A veces se exageran, pero qué bueno que se acuerdan de la Navidad, porque de veras, ya lo decíamos la otra vez, estamos en plena temporada navideña ya. Justamente dicen la fiesta de Guadalupe Reyes. Guadalupe apenas la vamos a celebrar, pero Reyes ya digo, pero ya pasamos la fiesta de la Inmaculada Concepción, a las Conchitas, y pues ahora toca a las Lupitas, y así nos vamos derechito para la Navidad. Ixel, ¿qué te parece que ya estamos en las fiestas de Navidad? Pues ya, y como muchos dirán, empiezan de Reyes, bueno, desde la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes. Hasta el Día de Reyes, sin parar. O hasta el Día de la Candelaria. Ah, bueno, sí, algunos otros hasta el Día de la Candelaria. Me parece muy bien. Pues ya estamos en las fiestas. Una cosa, fíjense, cuando uno va al aeropuerto, va y viene, pues no le queda más remedio que agarrar el autobús que viene a Puebla. Es una sola línea. Está bien, eso es problema. Claro, salen cada que se les pega su regalo. No, hay mucha distancia entre una salida y otra salida. Pero bueno, eso es por dejar una sola línea. Si hubiera dos líneas en competencia, pues habría mucho mayores posibilidades. Pero lamentablemente en este país, pues el que llegó primero le partió el queso a su compañero, y entonces pues no, la competencia es sana siempre. Pero llega usted aquí a la terminal y hay una ventanilla, pues así como en la Capo hay para los taxis, ahí también, pero fíjese usted que eso no es justo, y le cobran más caro, está haciendo cola, y luego le dicen, párese allí, dentro de 10, 15 o 20 minutos llegan las unidades. No tienen unidades suficientes, y eso lo hacen porque, como hemos corrido la voz de que los taxis de afuera no son seguros, pues entonces estos se aprovechan. Pero sí son seguros. Los taxis que están afuera le cobran menos y son seguros, es decir, es gente decente. Los taxistas, les mando un saludo, que lo llevan a uno, ahí va uno, yo ahí estoy haciendo mi cola, y de repente un precio exagerado por llevarme a mi casa. Y cuando me dice, pero se espera 15 o 20 minutos, ni loco, devuélveme mi dinero, y que voy, salgo, tomo un taxi de los de afuera, que ahí están, limpiecitos, modernos, etcétera. Me llevó a mi casa en 10 minutos, o sea que en lo que él me llevó, yo hubiera estado allí parado, esperando la otra unidad. Eso no se me hace justo. Tenga usted cuidado, no se meta a la ventanilla, váyase directo a la calle y toma su taxi y se va tranquilamente a su casa. Ya le di el tip. No vaya a caer en el garlito, como dicen los eruditos, y se forma usted para ahí. Pues sí, serán taxis seguros, pero no tienen las suficientes unidades. Así que, dicho lo cual,
pasamos a otra cosa. ¿Qué tenemos en el museo? Bueno, invitar a todos los que nos están escuchando a que vayan con sus familias, con sus vecinos, con sus amigos, este miércoles 14 de diciembre a las 7 de la tarde en Museo UPAEP, que está ubicado en la 11 Poniente 1914 en Barrio de Santiago, porque bueno, como cada año vamos a hacer el cierre de actividades y esta vez con una posada. ¿Pero va a ser posada? Va a ser posada. Bueno, vamos a tener la presencia de los Reyes Magos, piñatas, aguinaldos, ponche y algunos que otros regalos. Ah, mira, pues va a estar bueno. Eso es el miércoles. El miércoles 14 a las 7 de la noche y bueno, la entrada es totalmente gratuita y los esperamos a todos por allá. Pues sí, porque ya estamos en las posadas. Pues también, vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. 3301 y 273-3302. Estamos de regreso. Estábamos escuchando un mensaje del Senado de que la medalla Belisario Domínguez le fue entregada a Gilberto Rivas. No saben qué gusto me da. Es ese muchacho que cuando esos vándalos disfrazados de estudiantes normalistas de la dichosa normal de Guerrero, que dan tanta guerra, de Guerrero pues dan guerra, le prendieron fuego a una gasolinería. Él se lanzó a apagar las válvulas, a cerrar las válvulas, porque hubiera ocurrido una explosión que hubiera matado a muchos, incluso a muchos de los vándalos que estaban haciendo eso. Y murió quemado horriblemente en esa acción de la que nadie se acuerda. Hubo muchos candidatos que se propusieron y decían en el Senado, algunos senadores de estos que llegaron al Senado, no sabemos por qué, bueno, sí sabemos por qué, pero no precisamente por su inteligencia, que si le daban la medalla iban a tener problema con esos estudiantes. Valiente protesto hubieran hecho, porque los que hicieron eso eran unos criminales. Nunca se les persiguió, como sucede, ¿no? Esos no son delitos consignados en las leyes, porque como son en bola, pues entonces quedan, pero olvidados. Pero qué bueno que se acordaron de este muchacho, es un héroe, y los otros no pueden decir nada, ni siquiera esta boca es mía. Qué bueno que le dieron la medalla a su familia, claro, a su familia. Ojalá y la medalla vaya acompañada de un chequecito, porque la familia verdaderamente pues quedó desprotegida, estaba casado, tenía hijos, pero bueno, me da gusto que le hayan dado la medalla a Belisario Domínguez. Ahora sí fue aplicada a quien de veras la mereció. Y por otro lado, pues estamos leyendo en las noticias que falleció, aunque no está confirmado, Rafael Tovar y de Teresa, el secretario de Cultura, y que ha ocupado muchos puestos importantes en la cultura, pues falleció. Y también las notas no confirmadas dicen, bueno, por lo menos yo lo sabía hace mucho tiempo, no se veía claro, pero ahora sí, hay una nueva secretaria de Cultura, que es mi queridísima amiga María Teresa Franco y González Salas. Así que le mando un cordial saludo, que hasta hace poco era la directora general del INA. Lamento la muerte de Rafael. Era un hombre culto, había trabajado mucho por la cultura, y bueno, le doy la bienvenida a mi queridísima amiga Tere Franco. Así que bueno, y sin más, pues entramos a la fiesta. Así que estamos de fiesta, y que suene la fiesta con la música que va muy apropiada, y venga de aires.
acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Qué bonita canción, qué bonita canción. La verdad, la letra es extraordinaria. Era mexicana su porte y su faz. Pues sí, es mexicana su porte y su faz. Y ella eligió el cerro para hacer su altar. De veras qué bonita canción, porque es la gran fiesta de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe. Pero antes tenemos unos mensajitos. Sí, un saludo para Miguel García, quien pregunta si se puede comentar algo sobre el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa y de Guillermo Jenkins. Bueno, Guillermo Jenkins, ese sí murió hace mucho, creo que está cumpliendo años de muerto. Bueno, Guillermo Jenkins se puede decir muchas cosas buenas y muchas cosas tenebrosas. Pero hay que dedicarle un día, porque un investigador de la UAP hace muchos años escribió un libro que se llama Azúcar Amarga, que es justamente sobre Guillermo Jenkins. Y también un saludo para Alex Michel, quien envía una felicitación y también comenta que la esposa de Tony Curtis es Janet Light. Sí, Janet Light, dije Janet Light. Muy linda niña, muy buena. Bueno, ya murieron todos ellos. Pero Kirk Douglas, es que tú no oíste porque estabas entrando. Kirk Douglas, un artista que tú nunca conociste, papá de Michael Douglas, cumplió 100 años. 100 años, que es un resto de tiempo, pero bueno, en fin. Pero estamos en el tema guadalupano. Fíjense, la historia de la Virgen de Guadalupe la conocemos porque un indígena natural de Azcapotzalco, es decir, que era tepaneca, porque la etnia tepaneca estaba en esta zona del Valle de México. No era Valle de México, era de la Laguna de México, de la Cuenca de México. Azcapotzalco estaba un tantito remetido, no daba hacia la laguna, porque antes tenía al pueblo de Tlacopan, que los españoles llamaron Tacuba. Pues en Azcapotzalco nació este indígena, pues nació ya prácticamente cuando la conquista estaba dándose, y se educó ya en la nueva cultura, o en la cultura que estaba entonces revolviéndose, esa es la palabra. Desde otro punto de vista diríamos mestizándose, porque estaba llegando la cultura europea y la cultura indígena se resistía a dejarse vencer. Finalmente no se dejó vencer y se amalgamó con la europea. Predominó la indígena porque pues era de aquí y tenía mucho más antigüedad de estar aquí que la europea. Así que, bueno, entonces este señor fue erudito, lo inscribieron sus papás desde niño en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde aprendió lo que los frailes franciscanos le enseñaban a los indígenas. Querían que salieran sabios, eruditos, y lo mismo les enseñaban carpintería y albañilería que retórica, gramática, latín, hebreo, griego. Pues eran unos sácale puntas, eran unos
hombres verdaderamente cultos. Pues ahí se inscribió este señor, este niño, que se llamó Antonio Valeriano. Antonio Valeriano. A él se le ocurrió escribir lo que entonces andaba de boca en boca, la historia de la Virgen de Guadalupe. Y la escribió en la lengua que para él era la más culta de todas las que sabía, el náhuatl. El náhuatl. Entonces, en el náhuatl clásico, en el náhuatl que hablaban los señores nobles, escribió toda la historia de la Virgen de Guadalupe, la que en cierto modo él presenció siendo un muchachito, y la que le platicaron sus padres y sus abuelos, que fueron testigos de todo lo que allí pasó. La escribió en la lengua mexicana, es decir, en náhuatl, y el documento se lo entregó a los franciscanos. Por azares del destino, bueno, pues no se podían publicar entonces las cosas, costaba mucho publicar una obra, tenían que mandarse a España y pedir todos los permisos habidos y por haber, y a ver si les iba bien, la imprimían, y si no, no. Así que esta no la mandaron, se quedó aquí, guardada en la biblioteca de los franciscanos, y de cambiarla para acá y para allá, y entre los libros y entre los documentos, y bueno, todo lo que quieran, el saqueo que sufrió la biblioteca de los franciscanos por manos de los liberales, etcétera, se perdieron las primeras hojas, la primera hoja, la pasta, por decir algo, a donde decía el nombre del libro y el autor, por supuesto, pero el autor sí sabemos. El título del libro no lo sabemos, porque se perdió. Entonces, como se acostumbra cuando se encuentra este tipo de documentos y no sabemos el título, se le pone el título de las primeras palabras con que empieza. El documento, la primera hoja que sí existe, dice, está escrito ya en caracteres latinos, es decir, en nuestra manera de escribir, con nuestras letras, pero en la lengua mexicana. Y entonces en esa primera hoja dice: Nican Mopowa Motecpana, Inquenen Yancuican, Hueytlamahuizolteca, Monextili, Insenquisquixpochtli Santa María, Dios Inanzin, Tosi Huapilocatzin, Inoncan Tepeyacac, Motenegua, Guadalupe. Aquí se cuenta, se narra cómo por primera vez, como gran portento, se apareció la Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra venerable reina, allá en Tepeyacac, que se nombra Guadalupe. Eso, así empieza. Esa es la primera frase de esta historia, y como empieza con Nican Mopowa, así se llama el documento, Nican Mopowa. Aquí se narra, aquí se cuenta, aquí se dice. Eso así se puede traducir, y ahí está la historia que escribió Antonio Valeriano, erudito. Fue gobernador indígena de la Ciudad de México. Había un gobernador español y un gobernador indígena. El español gobernaba al centro de la ciudad, donde vivían los españoles, y el gobernador indígena a los barrios que rodeaban la ciudad, que estaban habitados por indígenas. Así que fue un hombre importante, Antonio Valeriano. Y entre las cosas que va narrando, bueno, la historia que ya no sabemos, pero siempre brincamos del primer día, cuando se le aparece la Virgen por primera vez, al último día de esta serie, por llamarle así, cuando se estampa la imagen en la tilma y es descubierta por Fray Juan de Zumárraga. Pero ¿qué pasó el día como hoy, 10 de diciembre? Pues el 10 de diciembre de 1531, el Nican Mopowa dice lo siguiente: muy de madrugada, así se inicia la narración, sale Juan Diego de su casa en dirección a Tlatelolco a instruirse de las cosas divinas y estar presente en la prédica. Oye misa en este lugar y después se dirige nuevamente a la casa del señor obispo, quien tras una larga espera le concede otra entrevista. Vuelve Juan Diego a exponerle el mandato de la Virgen. Zumárraga le hace varias preguntas y al final no le da crédito a sus palabras a menos que le muestre una señal. El humilde indio obedece y se despide del obispo. El obispo ordena entonces a unas gentes de su casa en quienes podía confiar que siguieran de cerca al indio para conocer lo que hacía. Juan Diego regresa al Tepeyac y ahí lo van siguiendo.
ahí lo van siguiendo. Pero de este párrafo se deduce varias cosas. Primero, dice que muy de madrugada sale de su casa a Tlatelolco. Juan Diego vivía en Tulpetlac, en Tulpetlac, que es un pueblo, ahora está parte de toda la mancha urbana de la Ciudad de México y sus alrededores, pero está lejos. Hoy hay que tomar varios camioncitos, combis, etcétera, para llegar, pero entonces estaba más lejos. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Bueno, estamos de regreso. Decíamos que de ese textito sacamos varias cosas. Primero, lo lejos que vivía Juan Diego de Tlatelolco. Además, todavía Tenochtitlan era una isla, estaba rodeada de agua por todos lados. Y Tenochtitlan, la isla, que se llamaba Mexico, estaba dividida en dos, una parte grande que era Tenochtitlan y otra parte menor que era Tlatelolco. Cada una tenía su centro ceremonial, cada una su templo mayor, sus palacios, etcétera, etcétera. Los españoles arruinaron todo, lo destruyeron y lo dejaron que los zopilotes hicieran cargo de los cadáveres, etcétera, etcétera. Y ya habían pasado 10 años, entonces ya se había repoblado, se estaba repoblando la isla. Y en Tlatelolco los franciscanos construyeron su convento. Se lo dedicaron a Santiago Apóstol, porque se pensaba que Santiago había ayudado a los españoles en la conquista. Entonces por eso construyeron el templo y su convento de Tlatelolco. Y ahí tenían que ir todos los indios de alrededor de la laguna. Alrededor de la laguna, en la lengua mexicana se dice Anáhuac. Por eso no es correcto decirle al resto del país Anáhuac, porque Anáhuac quiere decir alrededor del agua. Ahí estaba Tulpetlac, y de allí tenía que ir con ese trote que tienen los indígenas todavía. Trotan. Hasta hay una disciplina olímpica que es el trote. Bueno, trotan y no se cansan. Bueno, sí se cansan, pero mucho menos que ir desaforadamente corriendo. Entonces es un trotecito, es un ritmo. Tenía que irse tempranísimo porque la misa de los frailes empezaba a las 7 de la mañana. Entonces él se debió hacer, yo creo que unas 3 horas trotando, si no es que más. Así que no dormían. Bueno, la gente se dormía en cuanto se metía el sol, también eso hay que decirlo. Pues a las 3 de la mañana, cuando muy tarde, salir hecho la raya hasta la iglesia de Tlatelolco a misa, porque los frailes pasaban lista, y a los que faltaban, a la siguiente vez, les metían su cueriza, y al cacique del pueblo le metían su cueriza por no haber tenido cuidado de que sus pobladores faltaran a la misa. Así que ahí va a misa, y después de oír misa, cumple, va a ver al obispo. ¿Dónde vivía el obispo? El obispo vivía a un costado del Palacio Nacional. Ahí está ahora una oficina de Hacienda. Pues en ese terreno, en esas casas, calle de Moneda, el costado norte del Palacio Nacional, allí estaba la casa del obispo, que era Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. Y llega, y bueno, este sí es un mensaje que refrendó el Papa Francisco. Les dice a los obispos que no se sientan príncipes, que no se sientan la gran cosa, pues
se ve que Zumárraga, que era un fraile franciscano, dicen muy humilde, pues ya había caído un poco en eso, porque después de una larga espera, ahí lo tienen al pobre sentado, y hasta que se les da la gana a los sirvientes, entonces lo anuncian. En este caso, pues puede ser que la culpa no haya sido de Fray Juan, sino de los huelelillos, los achichincles, que discriminan. Mira, es un indio, déjenlo ahí, que pase la gente de razón, y después ya metemos al indio a ver qué quiere. Y seguro que eso pasó, seguro. Entonces entra, le vuelve a decir a Zumárraga que la Virgen se le apareció en el cerro y que lo manda con un mensaje porque quiere que le construyan un templo ahí. Y bueno, el Zumárraga, que había oído muchas veces esto en España, le dice, sí, claro, ándale, ve y dile a la señora que te habló que me mande una señal, córrele. Y bueno, pues él obedece, dice que le hace varias preguntas, no sabemos qué preguntas le haya hecho, pero seguro le dijo cómo era la señora, en qué idioma le habló, etc., porque la señora le habló en la lengua mexicana, en náhuatl. Y esto es muy importante, muy interesante. Así que la carrera de Juan Diego, ahí va al trote, y el obispo manda a unos de sus sirvientes a que vayan atrás, que lo vayan espiando a ver a dónde se va a meter. Pero ¿quién aguanta el trote de un indígena? Nadie. Han estado gordos, los que estaban ahí han vestido padrecitos gordos, y ahí van atrás, pues no le siguen el paso, y de pronto se les pierde. Entonces regresan a decir que se escondió a propósito para que no supieran a dónde iba, y era un fraude lo que estaba maquinando. Pero bueno, eso pasó el 10 de diciembre de 1531. Dice el texto: y los que iban en su espalda lo seguían allí en la barranca, cerca del Tepeyac, en el puente de madera. Ellos lo vinieron a perder, aunque por más en todas partes ellos buscaron, ya en ninguna parte lo vieron. Así que regresan con el chisme, le inventan todo, y pues Zumárraga entra en más dudas. ¿Será cierto lo que me dijo este indígena o no? Eso pasa el 10 de diciembre de 1531. El 11 es cuando Juan Diego no cumple con lo que la Virgen le llamó, porque su tío, Juan Bernardino, está enfermo. ¿De qué está enfermo Juan Bernardino? De cocolistli. Cocolistli. ¿Qué significa cocolistli? Cocol, en náhuatl, es un rombo. Y a la gente se le llena la cara de pequeños rombos rojos. ¿Qué puede ser el cocolistli? Si se te llena la cara de granitos. Como varicela. Rojos. ¿Varicela? Eso es varicela. Es viruela. Los indígenas no estaban acostumbrados a la viruela y no tenían defensas contra ella. Hoy la viruela es algo pues tan simple. Al niño se le aplican ya las curaciones que están prescritas y rápido se le quita. Y de plano lo vacunan a uno y no le da la viruela nunca. Pero entonces era mortal. No había defensas para esta enfermedad y la gente se moría irremediablemente. Tenochtitlan fue vencida un poco por los españoles, mucho por los tlaxcaltecas y más por la viruela. Así que Juan Bernardino estaba enfermo de cocolistli. Llamaron a un tísitl, al curandero, y entonces el curandero lo miró, le miró la cara llena de rombos y dijo, no, contra esto yo no puedo, mis hierbas, mis emplastos no sirven de nada. Vayan a llamar al padre y que le dé la extrema unción, porque se va a morir. Y ahí va Tlatelolco, Juan Diego, hecho la raya, pero no llega a Tlatelolco. Tiene que pasar a fuerzas por las orillas del Tepeyac. Le da vuelta al cerro por un lugar donde no había pasado para que no se encuentre la señora. Dice, no, bueno, va a entretener y entonces ya no voy a poder llevar al padrecito para que le dé la extrema unción. Y entonces, cuando va dándole la vuelta, ahí se le aparece la Virgen, abajo del cerro.
Y entonces lo regaña, por supuesto. Dice, eso es muy importante, porque lo regaña. Y él le dice, perdóname señora y niña mía, pero pues es que voy a Tlatelolco por el padrecito porque se va a morir mi hijo. Y entonces ella lo regaña con toda razón. ¿Qué te aflige? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Pues claro, ella puede curar a Juan Bernardino, y de hecho le dice que ya está curado. En ese momento es una bilocación, es decir, la Virgen está en dos lugares al mismo tiempo. Justo cuando está hablando con Juan Diego, está hablando en el jacalito. Chacal es una palabra mexicana del náhuatl. Chacali, que quiere decir casa de varas, casa de tierra. Ahí está diciéndole a Juan Bernardino: yo soy la siempre Virgen María, Santa María de Guadalupe. A Bernardino es a quien le dice su nombre. A Juan Diego nunca se lo dice. Y a Juan Bernardino le dice que es Guadalupe. No Cuatlacholpeotl, no sé cuántas cosas se inventan por ahí. Cuatlachopeu. No, para nada. Le dice Guadalupe, así, con G de Felipe, con G de Felipe, con G de gato, Guadalupe. Y conste que en el náhuatl, en la lengua mexicana, no existe la G. Pero ya los españoles habían impuesto la G a los indígenas. Les costaba trabajo decirla, como la F y la R, que no existen en el náhuatl, pues como podían, la decían. No podían decir Francisco, entonces decían Palancisco, y así por el estilo. Así que le mete una regañada la Virgen y le dice que regrese al día siguiente para que le dé la señal que el obispo está pidiendo. Juan Diego cree en ella, se regresa a su pueblo Tulpetlac y encuentra a su tío, que era Juan Diego. Cuando pensamos en Juan Diego, lo representamos como un muchachito, como un jovencillo, como un señor adulto, pero joven, muy joven. Pues no, en el momento de las apariciones en 1531, Juan Diego tenía 57 años. Hoy 57 años no es nada, anda uno todavía dándole vuelo a la hilacha, pero en aquellos tiempos era un anciano, era viejito, y este era su tío. Pues nomás te imaginas, Carcamancito, Juan Bernardino. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta, tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Esa música de Chabuca Granda. Pues, ¿qué te parece esta historia, Ixel? Muy bonita. Muy bonita. Ahí va, llega a su casa y su tío, que estaba todo dado al queso. No, el queso no, porque no había queso. Estaba dado a la trampa. Ya está parado, barriendo la casa. ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estabas? Pues fui a Tlatelolco por un sacerdote. ¿Para qué? Pues porque te estás muriendo. ¿Cómo muriendo? Vino una señora hermosísima, un haz de luz, y me curó, me puso su mano en la cabeza y estoy sano, quedó como nuevo, todo completo, lavado de motor, jalatería, pintura, todo. En el viejito lo curó la Virgen. Entonces Juan Diego se alegró mucho y se llenó de orgullo de que la señora lo hubiera escogido a él. Es hasta el día siguiente en que va a ver al obispo, que finalmente lo va a recibir, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, qué historia más bonita esta.
A mí me encanta. Leída en náhuatl es más poética que en español. La traducción que hizo el bachiller Luis Lasso de la Vega en el siglo XVII, a mí se me hace la mejor traducción. Es una traducción poética, porque unos padrecitos, muy buenas gentes, que promovieron el guadalupanismo en estos últimos tiempos, ya se murieron los dos, hicieron una traducción moderna, intentaron pasar, y no la tradujeron del náhuatl, la tradujeron de la primera versión española a la manera de hablar de nosotros, y ya le quitaron la poesía, que de por sí muy difícil en traducir poesía a otro idioma, le quitas mucho del sentido poético a la de Luis Lasso de la Vega. Entonces quedó como a mí se me hace como no fina, como burda la traducción que hace los que tradujeron, y no solo hicieron eso, sino que intentaron quitar de todos lados la traducción antigua, que para mi gusto es mucho, mucho, mucho más fina y más poética, pero en fin. Bueno, le enviamos un saludo a la señora Margarita Morales, que nos está llamando desde Amozoc, y bueno, nos pregunta que cómo se dice al chichinque o al chichincle. La palabra original es chichincli, chichincli, en náhuatl, que quiere decir el aguador. Atl es agua y chichincli el que lleva o el carga y ofrece. El chichincli porque los guerreros en las luchas eran acompañados de sus sirvientes, de sus achichincli. Ellos iban desnudos, los achichincli, para que no los confundieran con guerreros. No llevaban más que los cactles, sus sandalias, y nada más, ni un choncito, nada. Y en el hombro una cuerda y un calabazo, es decir, un guaje con agüita, para darle a su señor cuando tuviera necesidad. Le quitaban el olote que servía de tapón y le daban el agua que necesitaba, y ahí iban corriendo atrás de él, por eso se llaman achichincli. Ya se descompuso la palabra por achichincli o achichincle. Sí, le puede decir de cualquier manera, porque al fin y al cabo es una corrupción de la palabra original achichincli. Y bueno, también nos pregunta qué significa huehuelillo y achichincli. Huelelillo. Ese sí es un mexicanismo, pero del español, no tiene que ver nada con lo indígena. Huelelillo es el que va oliendo materialmente a su amo. Sí, hay una palabra más fea, corriente, que lo identifica mejor. Huele, etcétera. Huele algo que va atrás. Y parece el huele, quién sabe qué, del diputado, del senador o de quien sea, porque va atrás, buscándolo. Y de ahí salió la palabra, bueno, antes que el huele de algo, el huelelillo, el que va oliendo prácticamente a su amo por todos lados. Y así le dicen a los lambiscones que andan atrás de los políticos. Así que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también un saludo a la familia Robles Jiménez, quien, bueno, dicen que extrañaron el programa el sábado pasado y desean felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. También un saludo para Ricardo Hernández, que habla desde Loma Linda, que pregunta por qué la Virgen, en la parte de atrás, bueno, hay un ángel, y las alas que la sostienen tienen 3 colores. Bueno, porque así se acostumbraba en el siglo XVI, la decoración de los ángeles. No está atrás, está a sus pies. Es un ángel, es un niño ángel que extiende sus alas. Él está soportando a la Virgen, la está deteniendo, entonces es un trono, así se llama, y sus alas están de color. No tiene la bandera mexicana, eso sí, no, porque muchos dicen, ¿tiene la bandera mexicana? No, ni a quien hubiera pensado entonces que la bandera, que habría una nación que se llamaría México y que su bandera sería verde, blanco y colorado, para nada. Sí, bueno, pues
se nos está acabando el tiempo, pero estamos en las fiestas guadalupanas. La Feria Guadalupana en Puebla es ya una tradición de muchos, ya no sé ni cuántos tiene, desde que se inauguró el seminario palafoxiano allá al oriente de la ciudad. Tiene lugar esta feria que es muy concurrida, hay de comer, hay de comprar libros, comprar artesanías, recuerditos, en fin, hay misas tras misas en el santuario guadalupano, que es enorme, es gigantesco. Se pone bonito, las familias pueden ir a hacer día de campo o andar paseando, ir a comer allí, y de veras vale la pena. Dese una vuelta a la Feria Guadalupana, vale mucho, pero sobre todo siga la tradición, vista a su niña de indita y a su niño de indito y llévelos a la villita allí frente al Paseo Bravo. Es costumbre, llévelos, ahí van hay fotógrafos afuera que le toman la foto inolvidable, pues todos tenemos fotos de cuando nos vistieron de inditos. ¿Tú no tienes, Sergio? Pues por ahí debe de andar la foto. Por ahí debe de andar. Pues yo sí tengo de vestido de indito con mis hermanos y mis hermanas de inditos, inditas. Ahí estamos posando para la foto con una mulita de tule que puso el fotógrafo. Yo voy cargando con un guacalito con cazuelitas y no sé cuántas cosas y mi guitarra chiquita. Ahí estoy, cachetón, mirando a la cámara del fotógrafo. Son inolvidables. Es un bonito recuerdo. Pues en los mercados están vendiendo los trajes de María Lucía, que era la esposa de Juan Diego, y de Juan Diego. María Lucía no presenció el milagro, había muerto pues 2 años antes, entonces ya no vio este acontecimiento, pero de todos modos la tradición la pone en el milagro guadalupano. Lleve a sus niños y a sus niñas, vístalos, ellos van a estar encantados de la vida, de disfrazarse y de llegar hasta el santuario poblano de la Virgen de Guadalupe, y entran, pues hacen sus devociones, y cuando salgan a la foto obligada. Así que no se lo olvide, estamos en la fiesta guadalupana, y ya después de esto hablaremos el próximo sábado, las posadas. Que le vaya muy bonito. Lalo Álvarez en los controles. Ixel, muchas gracias. Muchas gracias, y los esperamos el día 14 a las 7 de la noche. Que le vaya muy bonito. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta.